¿Quién como Dios? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ailín Méndez y por gracia de Dios, hoy voy a dar la prédica menor. Vamos a invocar al Espíritu Santo y pedirle que sea Él quien dé la prédica y que sea Él quien abra sus corazones para que puedan escuchar lo que Dios tiene para cada uno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, luz en tus dones espléndidos, luz que penetra en las almas y reconforta en el duelo. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo. Infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este mes celebramos el mes de la familia, ¿verdad? Además del mes del Sagrado Corazón. Y hoy quisimos recordar la vida de unos santos esposos, Celia y Luis Martín, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia. No había cumplido siquiera 30 años, solo escribió un libro, Historia del Alma, y es doctora de la Iglesia. Okay. El padre Lorin, hay una frase muy bella que está muy difundida que dice que el secreto de la felicidad es hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace. Y esa fue la vida de estos santos esposos. Dice que al final de su vida, el señor Martín le dijo a Dios: Señor, tengo que sufrir. He vivido tanta alegría, tanta felicidad, mándame algo, porque he sido tan feliz. A pesar de eso, cuando uno lee la historia de sus vidas no fue tan así, pero ellos encarnan este dicho de hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace. Luis Martín nació un 22 de agosto de 1823. Su padre era militar y le infundió el amor a Dios y a su patria. Sin embargo, en el tiempo que él estaba para escoger su vocación, su profesión, habían fracasado las campañas de Napoleón. Entonces él decidió dedicarse a la relojería. Pero cuando ya tenía que escoger su vocación, él le dijo a Dios: yo quiero ser sacerdote. ¿Y saben qué le pasó? Cuando fue donde los hermanos, le dijeron: bueno, usted es un alma fervorosa, usted tiene todo, pero usted no sabe latín. Y aquí todo se enseña en latín. Entonces él intentó 1 año estudiar latín, pero al final desistió. Y él, en vez de decirle a Dios: ¿por qué eres tan malo si yo quería servirte a ti? ¿Saben lo que él hizo? Durante todo ese tiempo que estuvo en Francia, lo que él hizo fue ir a donde Nuestra Señora de las Victorias. Iba allá y fue muy devoto a esta advocación todo ese tiempo. Luego, él le dijo a Dios que se iba a dedicar a su trabajo, a la relojería. Le iba muy bien. Entonces, la primera virtud que vemos en él es el refugio en la Santísima Madre. La segunda virtud que vemos en este santo es la santificación del domingo. Para un relojero, el día domingo es el mejor día para vender, vienen los turistas, la gente está libre. Pero ¿saben lo que hacía él? No abría los domingos, no abría. Nuestra Santa Madre Iglesia lo que nos pide a nosotros como cristianos católicos es no trabajar solo trabajar en caso de necesidad grave, ¿verdad? Y bueno,
Esto llegó a ser una necesidad grave porque él inclusive tuvo que cerrar la relojería y al final quedó haciendo fue costura, que era la empresa que llevaba a su esposa. Pero miren este desprendimiento al extremo de no abrir el domingo, aunque eso significó que eventualmente tuviera que cambiar su profesión. Que vamos ahora a hablar de un poquito de Celia Guerin antes de hablar de ellos como pareja. Celia Guerin nació el 23 de diciembre de 1831 y al igual que su esposo, ella quería ser religiosa y su hermana mayor fue religiosa. Cuando ella llegó al convento, la religiosa le hace un cuestionario y se dio cuenta que ella era de una salud muy débil y la persuadió de que esa no era su vocación. Y ante estas palabras, lo que dijo ella fue: Dios mío, ya que no soy digna de ser tu esposa como mi hermana, me casaré para cumplir tu santa voluntad. Entonces te ruego darme muchos hijos y que todos te sean consagrados. Y bueno, aquí vemos también, al igual que su esposo más adelante, ella tenía una disposición a hacer lo que Dios quería, ¿verdad? Como empezamos diciendo, hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace. Esta santa tiene inspiraciones del cielo porque ella escuchó una voz que le dijo: haz encajes de alencón. Luego, ¿qué pasó? Cuando ella estaba aprendiendo a hacer encajes, el dueño le empezó a hacer insinuaciones deshonestas y ella prefirió dejar eso antes que manchar su alma. Sí aprendió, pero no terminó el curso. Entonces vemos en Celia una vida muy generosa, ¿verdad? Con Dios al primer lugar. O sea, primero, Señor, me dices mi vocación que va a ser religiosa, no es. Después una voz me dice que haga encajes y me manda justo este señor que no era bueno. Pues ella lo deja eso y luego ella empieza ella misma su propia empresa de costura. Pero miren las vueltas que da la vida, porque cuando ella trabajó ahí conoció a la que después fue su suegra. Okay, ahora vamos a hablar de las virtudes de estos padres. Celia Guerin tenía un inmenso amor a Jesús y a María, y eso se veía reflejado en cada uno de sus embarazos. Ella tuvo 9 embarazos. De esos 9, 4 murieron. Y cuando la gente se le acercaba y le decían, ay, pobrecita Celia, mejor tú ni hubieras tenido esos niños porque para sufrir tanto. Y ella le respondió: yo no puedo creer cómo la gente habla así. La gracia, la dicha que yo tengo de tener hijos en el cielo no se compara con los sufrimientos que yo tuve que vivir. Y de esos 5 hijas, ella quería tener un hijo sacerdote, ese era su sueño. Pero Dios le dio hijas, mujeres, de las que, les dio 4 varones, pero no llegaron a la edad adulta. ¿Y cómo se forjó estas vocaciones? ¿Cómo se forjaron estas vocaciones? En la familia. Las vocaciones se forjan en las familias. Cuando Celia estaba embarazada, dice que ella era muy fervorosa, que se le conocía que ella hacía todas sus oraciones, que siempre estaba pendiente de todo, ¿verdad? Sobre todo de su alma. Y cuando nacían sus hijos también hacían la misma oración, pidiéndole a Dios que guardara la pureza de los corazones de sus hijos. Y también parecido a lo que decía Santa Rita, le decía a Dios, hijos acabados de nacer, y les decía: Señor, si sus almas se van a perder, mejor llévatelos. Eso lo repetía cada vez que sus hijos nacieran. Inclusive ella tenía una hija que tenía un temperamento fuerte, y muchas veces ella le decía a Dios: Señor,
si el sacrificio de mi vida va a hacer que esta niña mía sea santa, con gusto la daría, pero no solo por ella, sino por los 9. Entonces vemos en Celia un verdadero amor a Cristo por encima de cualquier cosa. Y no era que ella como que flotaba, porque ella también tenía obligaciones. Ella era costurera, tenía personas a su servicio. Inclusive muchas veces para que ella pudiera terminar a tiempo, ella se tenía que quedar hasta la medianoche. Pero todo esto que le estoy hablando está narrado por sus hijas. Y ellas cuentan que había ocasiones en que su mamá jugaba con ellas y no le importaba tener que estar hasta la medianoche. Entonces vemos que trabajaba y a la vez su mayor preocupación eran sus hijas. Y los días domingos los usaba para visitar a las empleadas que estaban enfermas. Y era la primera catequista de sus hijas. A veces uno mira, ¿verdad? Y es natural porque nosotros, gracias a Dios, contamos con sacerdotes, religiosos, catequistas, que ayudan en la labor de evangelización. A la vez, Celia se sentía la primera catequista de sus hijos. Y ella misma se procuraba que todos sus hijos se formaran en la fe. Cosas que no se hacían en la casa de los Guerin. Nunca se hablaba mal de un sacerdote, era prohibido. Se rezaba por las almas del purgatorio y se evitaban hacer compra y viajes los domingos. Inclusive hacían ofrendas para la propagación de la fe. Celia inclusive hizo un viaje a Lourdes, pero al final ella no fue curada. Ella muere de cáncer de mama. Y ella, hasta el final de su vida, estuvo abandonado en la providencia de Dios. Luis Martín. Cuando murió su esposa, su hija mayor tenía 17 años y medio. Y Teresita, que después va a ser Santa Teresita, todavía no alcanzaba los 7 años. ¿Y saben lo que hizo este papá? Cambió de residencia. Ellos vivían en Alacón y se fueron a otro lugar donde estaba la familia de la familia cercana para que sus hijas pudieran tener familia cerca. Inclusive muchas personas le dijeron que le desaconsejaban esa decisión, pero para él lo más importante era el bienestar de su familia. Entonces, algo que hay que resaltar de estos esposos que procuran el bien del alma antes de cualquier cosa. Las hijas decían que para divertirse no había que salir de casa. Inclusive después que ya la esposa había muerto, para divertirse era suficiente estar en casa. El papá jugaba con ellos damas, los naipes, les ayudaba a escoger buenas lecturas y a la vez era correcto. No se permitían palabras groseras. En la mesa se debía tener buena postura y no se podían hacer muecas si la comida no le gustaba. Entonces, otra cosa que se destaca de este matrimonio es que todos los días iban a misa a las 5:30 de la mañana. El esposo de Celia, Luis, muere a los 71 años de edad, de arteriosclerosis cerebral, insuficiencia renal y crisis uremia. Parece una vida sencilla, y de verdad que lo fue, pero en estos esposos nosotros podemos ver que la verdadera felicidad no está en las cosas. Inclusive ellos lo decían, porque ellos llegaron a ser muy ricos con lo que ellos tenían, pero el papá su corazón no estaba en las riquezas.
porque la casa donde se mudaron no tenía calefacción, no tenía gas, o sea, había muchas incomodidades que no tenía, y él no le importó, porque lo más importante para él era el bienestar de sus hijas. Tanto así que fue generoso, ¿verdad? Y cada una de las vocaciones de sus hijas, hasta el final las apoyó. Inclusive acompañó a Teresita a ver al Papa para pedirle que la dejara ser religiosa. Y bueno, termino con la frase que empecé, que es: hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace. Vamos a poner un momento de silencio y vamos a pedirle a Dios esta gracia que tenían estos santos esposos, de pedirle a Dios lo que querían, pero al final abandonarse totalmente en Dios. Señor Jesús, tú conoces los deseos de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche que nos permites conocer a estos esposos, recordar la vida de estos esposos que te han amado sobre todas las cosas. Señor, ponemos nuestros deseos en tus manos y te pedimos la gracia de estos esposos de ser felices, porque te seguimos a ti. Abandonamos, Señor, nuestros deseos a tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.